Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente a su programa Actualidad para Todos. Hemos visto capítulos, ustedes han sido partícipe ahí de estos capítulos que contienen temáticas que a todos nos importan, a todos nos dejan con una sensación de seguir preguntando, investigando y que a través de este programa, cuya misión es entregar la información y la educación con nuestros especialistas, es que usted pueda hacerse una información y, por supuesto, también, como forma parte de la Universidad de los Lagos, la divulgación del conocimiento. En este capítulo, un tema que ya en unos meses más, exactamente el 4 de septiembre, va a definir uno de los instantes de las últimas décadas más relevantes, sin duda, de la historia política, social de nuestro país. Nos referimos, ¿cierto?, al memorándum, al referéndum de la nueva Constitución, en la que usted va a votar a favor o va a rechazar el borrador que se ha presentado por parte de la Convención Constitucional. Ese es nuestro tema. Prepárese. Bienvenida a la nueva Constitución. Y estamos acá en el primer bloque, como usted ya sabe, sentados en esta mesa, ¿cierto?, en la cual hemos tenido invitados e invitadas especialistas en alguna materia. Yo quiero presentarles con quién voy a conversar para que ustedes también se informen, esa es la idea principal, y obtengamos una conclusión más detallada y más fidedigna de lo que es este gran tema que es la nueva Constitución. Les presento entonces a quien me acompaña, Carolina Riquelme. Ella es abogada, es doctora en Derecho, es académica de la Universidad de los Lagos y también es asesora en la Secretaría de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida, muchas gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a ti, Marcelo, por la invitación, por la posibilidad de poder facilitar el conocimiento, ojalá en el lenguaje más claro y sencillo posible, para que finalmente podamos hacer esta decisión en el plebiscito sobre el apruebo o el rechazo con conocimiento de causa. O sea, yo creo que es súper importante destinar un tiempo para entregarle esta información a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, a la comunidad universitaria especialmente, y que efectivamente podamos desarrollar a partir de esto esta gestión o generación de conocimiento que mencionaba hasta el principio. Así es, Carolina, porque hay que pensar que ya está listo el borrador, después de todo un trabajo de un año, y ahora nos quedan unos meses solamente para, como lo decía yo al inicio, para que la gente vaya a votar y para que se vea cuál de las dos opciones es o una aceptación, una apruebo de esta Constitución o un rechazo. Mira, yo quería plantearte que investigando, recordándome en la historia de Chile, bueno, esto lo vimos hace tiempo, yo cuando estudiaba en la básica, que han existido, dice, 10 textos constitucionales en 1811, 1812, 14, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, ahí nos pegamos un salto de siglo, 1925 y 1980. También dice que hubo un proyecto de Constitución Federal en 1826 que no llegó a buen puerto. O sea, hemos tenido constitución en el país. ¿Qué es lo que hace de esta Constitución algo que contenga semejanzas con las constituciones anteriores o que la diferencie? Para que podamos partir de ahí, Carolina. Sí, yo creo, es bien interesante hacer ese recorrido, este estudio previo que hiciste, porque finalmente esto es indicativo que claramente siempre hemos sido un país republicano. Es decir, ya cuando nos independizamos, ¿verdad?, esto de España, tenemos este espíritu republicano. O sea, los chilenos, las ciudadanas y ciudadanos chilenos, nos reconocemos como país, como una república. Y eso es indicativo entonces de este proceso de las distintas constituciones que han surgido a lo largo del tiempo. Y sin embargo, cuando nos dedicamos al estudio de la Constitución, siempre como que hacemos un atisbo hacia la Constitución del 25 y las diferencias que puedan existir respecto de la Constitución del 80, respecto de su gestación y respecto de su contenido también. Y es bien interesante analizarlo a partir de eso y ver cómo se gestó o se está gestando esta Constitución o esta propuesta de Constitución. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que las une a todos es este sentimiento republicano.
finalmente, incluso al borrador actual. Y la diferencia está en la forma como se construye. Yo creo que esta es como la gran diferencia en la forma como construimos finalmente este Estado republicano. Y tanto en la Constitución del 25 como en la Constitución del 80 son constituciones que fueron generadas a puertas cerradas por un grupo de personas que pertenecían a ciertos grupos de poder también. Y esto básicamente es más patente en el caso de la Constitución del 80, que es lo que básicamente uno estudia en Derecho Constitucional y que se denominó la Comisión Ortúzar, la Comisión para el Estudio de la Nueva Constitución. Y que efectivamente fueron seleccionados algunos jurisconsultos muy acabados en la materia, pero que finalmente no tuvo ninguna participación de la ciudadanía en determinar de que si estoy de acuerdo con que esta persona construya o cree esta constitución. Básicamente la gente no lo conocía, simplemente después hubo un texto que se aprobó, pero que fue construido a puertas cerradas. La gran diferencia acá es que, y que legitima finalmente este proceso, es que efectivamente nosotros como ciudadanos y ciudadanas elegimos, primero determinamos que queríamos una nueva constitución y en segundo lugar determinamos las personas que queríamos que nos representaran a efectos de construir esta nueva Carta Magna. Y esta es una diferencia sustancial, yo creo que es particular además en el caso chileno, porque además no significó solo elegir a una determinada cantidad de personas, sino que estableció ciertas reglas para la conformación de esta convención. Entonces se señaló, vamos acá a tener paridad de género, por ejemplo. Una de las grandes diferencias. Sí, y eso es una paridad de género además a la chilena, donde es único en nuestro país, porque en otros, cuando hablamos de paridad en general en otras localidades o en otras instituciones propias de nuestro derecho, es una paridad de entrada, es decir, que las personas que vengan listas donde exista paridad entre hombres y mujeres, y acá esta paridad a la chilena significa que en la salida tiene que estar representada tanto hombres como mujeres. Entonces, eso es único aquí en Chile y que se logró a partir, de una modificación también legislativa, donde hubo mucho revuelo y noticias, pero finalmente se logró. Entonces, tenemos una representación además por género, tenemos una representación además de pueblos originarios, donde hay escaños reservados, por supuesto, no están todos los pueblos que existen en nuestro país, pero están aquellos que están establecidos en la ley. Entonces, eso implica que dota de mayor legitimidad el actuar de la Convención Constitucional, puesto que están allí representados aquellos que nosotros elegimos por la vía democrática, que es a través de estos plebiscitos y de las elecciones en general. Te interrumpo solo un instante para evidenciar lo que dice nuestra invitada, ya varias veces la palabra legitimidad a raíz de la participación. O sea, ahí ya estamos bien en eso. Por supuesto. O sea, eso es un avance significativo. Muy grande. Sí. Porque finalmente es lo que está demandando la sociedad actual. Y acá, claro, podemos saltarnos un poco volver un poco más atrás y ver el contexto histórico en que se desarrolló esto, porque claro, nosotros si recordamos, hubo distintos movimientos sociales, que el más visible tal vez fue el tema del estallido social, la revuelta social, que partió porque se subió el precio del metro en Santiago, entonces salieron los estudiantes a saltar los torniquetes. 30 años. Claro. Y lo que pasa acá yo creo que fue la punta del iceberg, porque las demandas o los conflictos sociales ya existían previamente. Hace tiempo. Revolución pingüina, o el mismo conflicto mapuche, o el tema de las pensiones. O sea, tenemos un montón de demandas por parte de la ciudadanía a efectos de poder gestionar una forma para viabilizar o conducir estas demandas, y que la sociedad finalmente fue la que decidió que lo hiciéramos a través de una modificación constitucional. Entonces, tiene todo un correlato histórico también el surgimiento de esta convención constitucional. O sea, al establecer esto que parece obvio, pero como lo conversábamos fuera de cámara, ha sido tanto el bombardeo, tanta la construcción de la realidad mediática que han hecho los canales, que han hecho también los medios de comunicación en general, que daría 20 programas para analizar la construcción de la realidad. Pero ha sido tanto que la gente al final ya no sabe nada de tanta saturación. Lo importante va a ser el cómo leer este borrador para poder captar
la esencia de lo que dice esta nueva Constitución. Porque a partir de la legitimidad que tú planteas, Carolina, y pensando en las personas que van a ver este programa, podríamos decir o plantear que esta nueva Constitución, más allá, ¿cierto?, de tanto, comillas, sesgo mediático, intervenciones, vocerías erradas, porque hay que reconocer los errores que se han cometido, tendría mucho más de positivo en lo que respecta a una carta magna, legal y legítima, y que tampoco pudiera ser ilusorio representar al 100% de los chilenos. Yo no creo que ninguna de las constituciones anteriores pudiera haber sido así, porque ese es uno de los grandes argumentos, que no va a representar al 100% de los chilenos. Pero yo me pregunto, y a lo mejor usted también en la casa, y tú, Carolina, si es que ha habido alguna constitución que representó al 100% de los chilenos. Entonces, hay que leer. ¿Y cómo podría leer una persona en su casa el borrador para no quedar con la duda? Sí, bien interesante todo lo que planteas, porque efectivamente lo primero que tenemos que tener en consideración, todas las personas que vean este programa, es que por primera vez las ciudadanas y ciudadanos hemos logrado a través del voto, a través de un ejercicio democrático, porque aquí no estamos en una dictadura, es decir, tenemos libertad para ir a votar, elegimos, decidimos crear una nueva constitución, nos pusimos ya de acuerdo en eso y elegimos también a aquellas personas que nos representen. Muchos no están de acuerdo, pero así funciona nuestra democracia, que puede ser imperfecta, pero finalmente es lo que otorga la legitimidad al proceso, que no hubo ninguna de las circunstancias anteriores. La Constitución actual del 80 no tiene esta envoltura de legitimidad, fue hecha a puerta cerrada. Y efectivamente lo que señalas tú respecto de los medios de comunicación, lo que se manifiesta efectivamente es un bombardeo tan grande, porque no están solamente los medios formales como existía antiguamente, sino que hay mucha red social, mucha fake news. Entonces yo creo que aquí hay que estar bien atento, y es un deber ciudadano estar atento a la noticia, a la que sea realmente verídica. Entonces, hay mucha información. Esto, yo creo que la información también se ha democratizado a partir de la generación de estas redes sociales, pero hay un deber como ciudadano y ciudadana que también debemos cumplir, y es que intentar dilucidar qué es lo que es verdad de lo que no lo es. Y esto, la forma fácil de llegar a esto es por las mismas noticias que provienen de la misma convención. Ellos tienen su página web, ahora la difusión es tan rápida por estos medios telemáticos, las universidades cumplen un rol muy importante porque además es imparcial. Y también aquellas personas que no tienen acceso a estos medios de comunicación digitales, estoy pensando en sectores rurales, pero están organizaciones de base, están las juntas de vecinos, e incluso la universidad también hace el esfuerzo de poder llevar esta información a estas localidades, a través de los cabildos, participación, y siempre de manera imparcial. Yo creo que eso es como lo que marca y lo que podría colaborar el programa también en poder orientar a las personas. Acá no hay ninguna tendencia, solamente es un acto formal de que uno pone a disposición y en conocimiento las cuestiones tal vez más básicas que debieran atender cuando leen el borrador. Entonces, efectivamente, acá es recordar qué es lo que se le solicitó a los convencionales. La Constitución va a abarcar un montón de temas como los abarca hoy, que quizás no tienen una relación muy estrecha con la ciudadanía, pero sí tienen que tener en consideración cuando lean este borrador es que todas estas demandas que surgieron a propósito de estas movilizaciones, que pensemos, educación gratuita y de calidad, jubilaciones, el tema de los adultos mayores, que en general temas de salud, temas de niños, descentralización, especialmente, claro, en la localidad donde nos encontramos. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes, que además fueron aquellos que impulsaron todas estas reformas? Y que atienden finalmente a todos estos grupos vulnerables, personas con discapacidad. Entonces pensemos que estos temas en general no están tratados en la Constitución anterior, pero sí fueron abordados en esta Constitución. Entonces, cuando recibe este borrador, fíjese que primero señala que estamos en un Estado social y democrático de derecho, y esto del Estado social de derecho significa que el Estado es un Estado prestacional, es decir, debe cumplir con aquello que ha sido demandado por la ciudadanía en estos términos de los denominados derechos económicos y sociales, que es estos que mencionábamos: jubilación, educación, salud,
entre medio Vivienda, ambiente, medio ambiente, y que vivienda, son derecho a la tantos temas. alimentación, derecho al agua, derecho humano al agua, todo eso está incorporado en el borrador. Entonces hay que fijarse en esa... Vamos a seguir conversando con Carolina. Pasaron volando los primeros 15 minutos, Sí, me imagino para usted también en su hogar. Y en el segundo bloque vamos a encontrarnos con Carolina en la pizarra para tratar de graficar muchas consultas que en lo personal quiero hacer, interpretando lo que nos dice la calle, lo que nos dicen los vecinos. Ahí es donde está, pero sin duda la orientación que ya nos está entregando está cumpliendo un excelente, cierto, canal de información. Vamos a la pausa y estamos en el instante nuevamente en su programa Actualidad para Todos con el tema de hoy, la nueva Constitución. Estamos de vuelta, como lo anunciábamos, acá en la pizarra. Estamos junto a la abogada Carolina Riquelme. Ella es doctora en Derecho y académica de acá de la Universidad de los Lagos y tiene un papel de asesoría fundamental también en el tema de la nueva Constitución. Hemos conversado, Carolina, y nos has explicado muy claramente, didácticamente, la relevancia de este proceso de la nueva Constitución, más allá de cualquier duda, de cualquier obstáculo. Ya la búsqueda legítima y democrática del ejercicio ya es fundamental. Y en ese mismo sentido, durante todo este proceso se ha criticado mucho, yo diría, por parte de ciertos poderes, ¿cierto? Que a mi modo de ver, tratando de ser lo más objetivo, entre comillas, como periodista, que no existe la objetividad, tiene mucho que perder con una nueva constitución, con el tema de lo que son los derechos, a lo que puede hacer una persona de acceder, no sé, pues, a la salud, porque se supone que todos podemos ir a una salud. El tema es que quien tiene la plata va a pagar una operación de 20 millones y el que no. Solo como un ejemplo. Entonces, me gustaría que nos explicaras también por qué es tan relevante que aun cuando no ha salido todo perfecto en la nueva constitución, sigue siendo esto un ejercicio democrático. Y eso es lo que hace de la nueva constitución algo único, porque no es impuesto. ujú, Entonces, si pudiéramos abordar por qué es tan relevante históricamente, jurídicamente, políticamente esto. claro. Yo creo, Kike, que tal vez si quisiéramos empezar con un concepto, podríamos empezar justamente con el concepto que es el de democracia. Ah, ok. Una palabra Democracia. tan bonita y tan antigua y tan Sí. difícil. Y entonces, eh, para nosotros en concreto, ¿cómo se efectiviza esta democracia? Entonces, la forma como nos hemos puesto de acuerdo nosotros como sociedad es que en general elegimos a nuestros representantes. Tenemos la libertad entonces de concurrir a un local de votación un día determinado y señalar: yo quiero que esta persona me represente porque confío en ella, en su programa que me señaló que me iba a trabajar por la salud, por la jubilación, por la educación. Entonces, claro, esa es mi opción. Así como hay diversas opciones. Todos somos seres humanos distintos, pensamos distintos, tenemos distintas inquietudes, distintos deseos. Y así también nuestros representantes, que son aquellos que están en la Cámara, en el Senado y ahora en la Convención Constitucional, y que son 150, menos uno. ¿Verdad? Hay otra historia. Claro, pues entonces, efectivamente, ¿cómo ponemos de acuerdo a tantas personas si nosotros en nuestra casa, con nuestra familia, tenemos conflicto? El conflicto es necesario en nuestra sociedad, el conflicto es una oportunidad para ponernos de acuerdo, para poder construir una sociedad más justa y, por supuesto, no vamos a estar siempre de acuerdo, entonces hay que ceder. Hay que llegar a ciertos consensos. Esto mismo pasa en la Convención Constitucional con estas personas que vienen de distintos lugares, con distintas formación. No, acá no hay solo abogados y abogadas, también tenemos profesores, tenemos representantes periodistas, representantes de pueblos originarios, personas que trabajan en organizaciones de base, es decir, es una conformación absolutamente distinta a la que tenemos concebido para Congreso. Entonces, hay un avance ahí. Son personas, muchos comunes y corrientes como nosotros también. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo? Y aquí como poder transmitir un poco la experiencia por la posibilidad que tuve yo de estar presente en las sesiones de la comisión número 1, que es de sistema político. Entonces, uno observa, y hay, claro, hay un trabajo que es gentil en general,
se conversa, se da su punto de vista, por supuesto, hay distintas, ahí están, no hay blancos ni negros, sino que hay un montón de matices de grises, y para llegar a acuerdo con la construcción de una norma, se propone por parte de algún conglomerado político, colectivo o de estos grupos que están representando a parte de la ciudadanía ahí. Hay algunos que no están de acuerdo, pero en general cuando se llega a un acuerdo, esto se transcribe, y esa decisión que tomó la comisión, pese a que no todos están de acuerdo, pero es lo que dicta la mayoría, se va al Pleno. Y en el Pleno además hay otro ejercicio democrático donde también acá, según el quórum que establecieron, pasa por otro sedazo y se aprueba o se rechaza, y en el caso que se rechazara, vuelve a la comisión. Entonces, por supuesto, acá la construcción es participativa, es decir, la participación no solamente para la conformación de esta convención, sino que hay mucha participación y hubo mucha discusión al interior de la convención. Entonces, no es que se tomaran decisiones por ciertos grupos, sino que efectivamente la decisión se tomó entre todos, pero no obstante, obviamente hay algunos sectores más representados que otros, y quizás algunos se pueden ver menos representados en las decisiones finales, pero eso hizo parte del ejercicio democrático previo. Exacto. Porque nosotros elegimos a las personas que están ahí. Nadie las impuso, nadie nos impuso. Entonces, o sea, en ningún caso, perdón, el no obtener, y eso me gustaría que nuevamente quede claro, mayorías absolutas e inmediatas, porque nuevamente el tema de la inmediatez, de una especie de sistema exitista que querían que fuera, pero en el momento y todos de acuerdo, o sea, eso por ningún motivo puede ser considerado como una falla, sino que es parte de este proceso enriquecedor y muy diverso, como lo plantea de lo que fue quienes estaban en la Constitución. La discusión en ningún caso es un fracaso, en ningún caso. Y perdón, ¿y por qué se le teme tanto a la discusión en este país? Al conflicto, ¿será porque está mal entendido conflicto agresivo a agresión? Porque desde lo que era la antigua Grecia, los grandes filósofos y hombres pensantes y mujeres pensantes llegaban a consenso y de todo, pero a través de este conflicto de argumentación, pero no porque estuvieran de acuerdo y no porque se fueran a agredir. Ahí hay un tema, bueno, de análisis sociológico. ¿Por qué se le tiene miedo a la palabra conflicto para llegar a un acuerdo, y en este caso de la nueva Constitución? Yo creo que, bueno, esto también hace parte de procesos históricos que hemos vivido como país, porque se ha observado, y esto es objeto de estudios, de análisis, de mucha de la doctrina finalmente, no solo del derecho, sino que también sociológico, antropológico. Y claro, nosotros previamente pasamos por un quiebre institucional que fue bastante importante, fue bastante rudo. Yo creo que toda la sociedad se vio afectada por esto, y que ocurrió con la dictadura. Entonces hubo un quiebre del tejido social inevitablemente. Entonces ahí se generaron ciertos temores, se generó cierta distancia entre los mismos vecinos de una determinada población. Entonces cada cual se resguardó en su casa, en su entorno, en su intimidad, y ya dejó de ejercer un rol de ciudadano en el compartir con el vecino, en instancias barriales incluso. Y esto, después hubo esta vuelta a la democracia, y es todo un proceso, y los procesos son lentos, los procesos históricos. Entonces, pasó el tiempo y llegamos a una generación nueva, que es esta generación que va a estas movilizaciones, estos estudiantes y estudiantes. Entonces, ellos propiamente no vivieron personalmente los efectos de la dictadura, y quizás están más alejados de esto, de la discusión o de generar conflicto. Y claro, entonces yo creo que es como una semilla nuevamente el tema de cómo vamos a tratar este conflicto. Si no existiera conflicto, no existiría conversación, no existiría discusión, no existiría una instancia para que pudiéramos, para que pudiéramos acercarnos como seres humanos a resolver un problema que nos inquiete y que no estamos todos de acuerdo. Es una oportunidad, por eso yo creo que hay que hacer un cambio de switch en cada uno de nosotros y pensar detrás de cada conflicto hay una oportunidad. Sí, perdón, es que para que no se nos vaya el tiempo, que está tan interesante lo que nos explicas, Carolina, pero estaba pensando en el tema de el Estado. Ahí también ha habido durante todos estos meses de trabajo, unas posturas, yo diría, muy fundamentalistas.
Por una parte, que este Estado, poco menos que va a ser el Estado de la antigua Rusia, donde estaba Stalin, poco menos, y por otra parte, este susto de que la empresa o aquel que tiene los recursos va a tener que estar formando parte, dejar todas sus ganancias, etc. ¿Qué pasa con el Estado dentro de este planteamiento de la nueva Constitución? Que es uno de los temas donde más se generan desde falsas noticias hasta también mucha desinformación, aún teniendo la información en un clic. Sí. Es sumamente relevante tocar la temática de la conformación del Estado, que el Estado finalmente es este espacio donde todos vivimos, donde ejercemos esta democracia, donde ejercemos nuestra participación, y el Estado cambia. Hay distintos tipos de Estado. Nuestro Estado es un Estado democrático. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo con la nueva Constitución, o a propósito de esta nueva Constitución. Entonces, la diferencia, aquí hay una diferencia sí que es sustancial, que es determinar, y acá podemos hacer como una separación entre lo que en la Constitución del 80 establece un Estado subsidiario. Y la nueva Constitución, el borrador, establece un Estado prestacional. Lo vamos a poner. ¿Y dónde se advierte esto? Principalmente en las demandas o cómo encauzamos las demandas sociales, porque demandas sociales de mejores jubilación, educación, salud, es permanente, ¿verdad? Como en la Constitución del 80, este grupo de personas selectas que trabajaron a puerta cerrada determinaron solitas que la mejor forma de solucionar estas demandas era a través de este Estado subsidiario, porque entendíamos que era un Estado liberal, donde lo principal para que una persona pueda salir adelante es a través de su libertad. Entonces, esto significa liberalizar todo. Entonces, queremos crecer como país, que entonces pongamos más forestales, las mineras, porque ahí entonces con la generación de estas actividades económicas vamos a generar empleos, todas las personas van a poder desarrollarse. El ingreso per cápita. Claro, vamos a aumentar alto. el PIB, vamos a tener inversiones desde afuera. Y las personas, los trabajadores que van a tener empleo, entonces van a recibir su remuneración, que va a servir para solventar los gastos de su familia, salud, pero todo esto es desde el ámbito privado. O sea, el privado va a lograr solito salir adelante. Y entonces el Estado, ¿cómo es el Estado? Cuando queremos que todo lo hagan los privados, el Estado es chiquitito. Entonces, si tenemos acá, tenemos a todas las personas, los individuos, los particulares, acá tenemos a un Estado pequeñito que no se mete. Entonces dice, usted para lograr salud, para lograr educación, lo va a poder hacer solito, porque vamos a tener mucho trabajo, no va a necesitar apoyo, entonces vamos a dar libertad además para poner más escuelas. Entonces va a haber actividades económicas, educacionales, vamos a poner actividades económicas respecto de la salud, entonces tenemos muchas clínicas privadas. Que le van a permitir a usted acceder, surgir en el fondo Claro, a través de claro, este sistema. exactamente. Entonces vamos a tener una AFP, varias AFP, porque puede elegir usted a cualquiera para ingresar, a muchas universidades, porque ahí usted ve cuál le gusta más, si quiere FONASA, si quiere ISAPRE, todo libre. Y el Estado solo se mete si es que yo tengo un problema, es decir, pucha, sabe que hay un monopolio acá, no me dejan a mí comenzar esta actividad con un colegio privado, entonces el Estado dice, no, entonces no te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible para que estés libre de cualquier impedimento para realizar tu actividad económica, porque ustedes como particulares son los que van a llevar el país adelante. ¿Qué es lo que pasó? Aparentemente esto no solucionó mucho el problema porque siguieron los conflictos. Y esto implica, volvemos entonces a la oportunidad, a un nuevo momento histórico, es decir, pucha, ¿sabe? Quizás lo que usted me estaba ofreciendo estaba bien, pero resulta que no tengo acceso a salud de calidad, no tengo acceso a educación de calidad, mi jubilación es, pucha, el FP no me da mucho, entonces conversemos
conversemos de nuevo porque esta forma parece que no resulta mucho. Y a mí lo que me importa, dice la sociedad, y eso a través de los conflictos, es que yo quiero una educación de calidad y calidad finalmente en todo. Quiero dignidad, una vida digna. O sea, no me basta con que yo tenga una vida libre, que pueda ejercer todas las actividades, sino que sea digna, que tenga los mínimos, que tenga una vivienda digna, una salud digna, una alimentación digna, una niñez digna, una vejez digna. Y con más equidad. Y con equidad, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace en las propuestas a los convencionales que nosotros elegimos democráticamente? Es que dicen, parece que no funcionan estos estados liberales. Entonces hagamos un estado social. Estado social. ¿Qué significa esto? Que el estado crece, el estado es más grande. El estado tiene que ser tan grande como para poder entregar estas prestaciones. Por eso se dice estado prestacional. Entonces va a tener el deber de entregar educación de calidad, salud de calidad, seguridad social de calidad, que las personas tengan acceso a agua potable, sanidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que un Estado crece y que por supuesto su gasto público también tiene que ser mejor gestionado. Y acá también tenemos que ponernos de acuerdo. Pero este acuerdo en determinar cuánto gasto público vamos a destinar o cuál va a ser la prioridad, si la educación o la salud, eso lo va a determinar no la Constitución. La Constitución va a establecer el derecho a la educación gratuita y de calidad, que no tenemos hoy día, el derecho a una vejez digna, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación adecuada, que no lo tenemos hoy día. Porque esas posteriormente son obligaciones que debe atender el legislador. Entonces, el legislador, a través de las leyes, porque el Congreso va a seguir existiendo, solo que ahora hay una conformación un poquito distinta, pero las facultades son exactamente las mismas, que son dictar las leyes que nos van a aplicar a nosotros. Ellos, los legisladores, que también los elegimos nosotros, también tienen este velo de legitimidad democrática. Ellos van a decir, mire, el gasto público lo vamos a repartir de esta manera, para este año cuáles son las prioridades, ¿no? Educación y salud, esos son los puntos. Entonces, estas son las gestiones. Y lo mismo, no solo el legislador, sino que el Ejecutivo también. El Ejecutivo, Presidente de la República, sigue existiendo. Los ministerios siguen existiendo, no cambian con la nueva Constitución. El trámite posteriormente es el mismo. El Ejecutivo sigue haciendo políticas públicas. Y las políticas públicas lo único que van a encauzarse de una forma distinta. Ahora no va a ser la prioridad de que usted le doy todas las facultades para que usted haga su actividad económica de la forma más libre para que esto alcance a todos los demás, sino que nuestra política pública como Ejecutivo va a ser que cómo vamos a coordinar este gasto público para poder entregarle a la ciudadanía esta vida digna a través de estos derechos. Carolina, realmente muy, pero muy excelente esta clase didáctica. Llegamos al final del programa. Vamos a tener que comprometerte para un próximo programa. Encantada. No sé si ya con temas más puntuales quedamos con la sensación, y me imagino usted en el hogar o donde nos esté viendo, de qué diferencia está, o cuánta diferencia hay, mejor dicho, en una explicación con una fuente oficial que sabe y de manera directa a través de este canal que es la Universidad de los Lagos, para explicar una realidad que distorsionarla es muy fácil. Un último mensaje, Carolina, para nuestros televidentes. Yo los animo efectivamente a que nosotros asumamos este deber, este compromiso que tenemos como ciudadanas y ciudadanas y concurramos a votar el día del plebiscito de salida, si aprobamos o rechazamos, pero con convicción y con conocimiento de causa. Es decir, tenemos un tiempo todavía para que puedan leer el borrador de la Constitución, si tienen alguna duda, preguntarle al vecino, a la Junta de Vecinos, reunirse entre ustedes para poder gestionar cualquier duda que puedan tener. La universidad también tiene canales abiertos para poder solventar las dudas que vayan surgiendo y vayamos a votar entonces el día que nos corresponde, el 4 de septiembre. 4 de septiembre. Con conocimiento de causa, para determinar democráticamente si queremos o no queremos una nueva Constitución. Lo que hace tan legítimo este proceso. Exacto. Carolina Riquelme, abogada, doctora en Derecho, académica de la Universidad de los Lagos y que además tuvo la oportunidad de participar, ¿cierto?, como asesora en este proceso constitucional. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos.
hasta una próxima edición de Actualidad para Todos. Chao, chao, que estén bien. Chao, Gracias, Carolina, que estés Marcelo. muy bien. Igualmente tú.